Muy buenas, gracias por estar aquí y vamos con la charla de hoy que va sobre el eje Cáncer-Capricornio. Vamos a hablar de esa polaridad de signos que son Cáncer y Capricornio y que constituyen el eje vertical de la rueda zodiacal. A Cáncer lo tenemos en la base y a Capricornio en la cúspide. Y hay una línea que dividiría ese círculo que es el mandala zodiacal, así en una cruz, y el eje vertical de esa cruz está representado por estos dos signos. Entonces podríamos decir que es un poco algo muy estructural, es un eje muy estructural y que podríamos comparar con la columna vertebral de todo el zodiaco. Pero bueno, antes de meternos con Cáncer y Capricornio, vamos a dar otra vuelta más a la importancia de las polaridades, para que cada vez nos vaya calando más. En un primer momento hemos dado una vuelta por el zodiaco como proceso, que ya es un primer paso hacia la totalidad, porque si no pensamos que hay 12 signos sueltos, que cada uno no se sabe de dónde sale, y que uno está aquí y otro está 5 más allá. Bueno, ya al hacer todo ese proceso nos hace ver que hay una coherencia de pasos entre un signo, el que tiene antes y el que va después. Ahora damos un paso más al verlos por polaridades, porque aquí nos metemos a comprender algo más profundo de lo que es la visión circular que se corresponde y tiene que ver con la astrología, pero no solo. Cualquier visión holística, cualquier visión trascendental, no dualista, va a tener esta característica mandálica, circular, que es a lo que nuestra mente lineal le cuesta mucho acceder, y creo que es a lo que estamos poco a poco accediendo, ¿no? A pensar de otra manera, ese pensar de otra manera, ese percibir de otra manera que por muchas fuentes de conocimiento hemos oído, tiene que ver con esta visión circular. Parece ser que la palabra mandala quiere decir círculo, y me he tenido que mirarlo porque no sabía muy bien qué era un mandala. Yo sabía que es eso que se colorea, pero bueno, es un círculo, habla de la estructura del círculo. Yo tuve una sala que se llamaba el círculo. Entonces, el círculo, el mandala, tiene unas características, que son 3 y que las vamos a ver para entender un poquito más de qué va esta visión. La primera característica es que tiene 2 espacios, todo círculo. Uno es el centro y otro es la periferia. A su vez, lo que ocurre en un círculo es que todo punto tiene un punto enfrente. Cualquier punto del círculo tiene un punto enfrente, es bipolar. Y tiene también 2 movimientos, del círculo hacia la periferia y de la periferia, del centro hacia la periferia y de la periferia hacia el centro. Como las fotos que abrimos y cerramos ahora con los dedos en el ordenador. Entonces, el punto representaría esa potencialidad de la energía sin manifestar, ahí están todas las formas en potencia, que cuando se despliegan en la forma, se separa, ¿no? Se separa y aparece la periferia del círculo. Esto también nos puede traer a la memoria aquella pirámide de la lógica global convergente, de la ley del desdoblamiento del tiempo, en donde desde un punto se abrían diferentes niveles cada vez más lentos. Aquí tenemos lo mismo, en el centro hay más velocidad, está todo junto, es el potencial. Hacia el exterior, que es donde tenemos los signos, los planetas, en lo que en este caso es el mandala zodiacal, que no es el único mandala, ¿no? Pero en este caso es el mandala zodiacal, ahí es donde encontramos las peculiaridades de esa forma del cielo que se va a corresponder con la forma de cada uno de nosotros en ese momento. Es como la potencialidad de las infinitas formas, ¿no? Una primera estructura de forma que a su vez va a poder vivirse de muchísimas maneras. Entonces, en esa periferia del círculo aparecen los separados, ¿no? Planetas en signos, las casas, todo un lenguaje que vamos a poder leer. Pero ¿qué pasa? Bueno, esos serían los 2 espacios del mandala. ¿Qué
que sería la primera característica que he mencionado, ¿no? Los dos espacios. Pero ¿qué pasa? Que esa carta que vemos y que en un primer momento tendemos a decir, esta es mi carta, este soy yo, en realidad es un proyecto, es una semilla, como ya hemos dicho algunas veces, que hay que ir conquistando. En ese despliegue hay, como ya vamos sabiendo, energías muy diferentes entre sí y no todos esos elementos separados que forman mi esqueleto energético van a estar, no son fáciles de compaginar desde lo terrestre. En el cielo, los planetas, a pesar de ser muy diferentes, tienen sus órbitas, sus ciclos, sus tiempos, no pelean entre ellos, no luchan entre ellos, no tienen problema en convivir. Pero esa energía celeste, que es la energía, precisamente, la parte más energética, más vibratoria, más sutil, cuando tiene que manifestarse en formas en la Tierra, tiene que hacerlo con la sustancia que hay en ese momento en la Tierra disponible, sustancia física y psíquica. Entonces, la sustancia de la Tierra hace lo que puede con esa energía, que a veces supera su propia capacidad, porque aquí estamos en una evolución más lenta. Lo energético es más veloz, lo terrestre es más lento. Entonces, lo terrestre ha ido evolucionando para poder manifestar las energías del cielo, pero lleva su tiempo. Y estamos en un punto en el que obviamente podemos manifestar formas más elaboradas a lo mejor que hace millones de años, pero todavía nos queda mucho recorrido por delante. Entonces, cuando aparecen energías muy contrarias, esa segunda característica del mandala, que es todo punto tiene otro enfrente, esa bipolaridad, desde la Tierra va a tender a verse como algo antagónico, contrario, de primeras. Aunque en realidad con una vista más lejana forma parte de una misma estructura, y hay una complementariedad y más aún podríamos decir que son la misma cosa, cuando se separan el tiempo parecen contrarias, cuando la conciencia es muy lenta. Entonces, desde nuestra visión, esa configuración de lo que somos, que tiene muchas distancias internas, muchos operarios dentro de mi cerebro, vamos a decir así, ¿no? de la máquina de mi psiquismo, que no van a estar de acuerdo. Y va a ser todo un trabajo aprender a compaginarlo, aprender a sentir que puedo hacer de eso que parecía antagónico algo complementario. Mientras no veamos esta complementariedad, lo que perdemos es una visión panorámica y perdemos la visión del centro, de ese símbolo del infinito, de esa lemniscata, ¿no? De esa, en otro sentido, interconexión interna que me va dando respuestas. Si yo le tengo miedo a la polaridad de algo con lo que me he identificado, si le tengo miedo al otro polo, yo no voy a verlo, voy a negarlo. Y en vez de considerar mi yo como un sí mismo, con una potencialidad en el centro de ese mandala, voy a colocar mi yo, mi centro en la periferia. Voy a creer que mi centro está en la periferia, en vez de considerarme un centro que se despliega en una multifactorialidad que tengo que ir integrando. Entonces ¿qué va a hacer la conciencia? Se va a identificar con unas partes de esa carta o de esa vibración energética que me constituye y va a rechazar otras con las que no se va a reconocer en principio, que es la famosa sombra. Entonces, esto hace que el yo que defendemos y el yo que queremos ser sea un recorte de nuestra totalidad y que el resto de la energía que no asumo como propia y que igualmente se tiene que manifestar porque esa música está sonando igualmente, yo la vaya a vivir por fuera. Y cuando vivo por fuera algo que me constituye pero que no acepto o que juzgo o que critico, ese afuera, esa energía que viene por afuera va a venir en una expresión poco agradable, poco elevada, a golpearme. Por eso
lo que yo no asumo de mí, lo que rechazo, se convierte en mi destino. Por eso la astrología puede llegar a predecir, no porque prediga, sino porque puede intuir cómo tiende el psiquismo a interpretar la energía y viendo dónde se ha posicionado puede deducir un poco qué va a aparecer por destino. Si no pudiéramos predecir el destino, querría decir que estamos mucho más integrados y sería muy buena noticia. Aunque se suele utilizar la astrología para explicarse y para ver qué me va a pasar, porque somos humanos, ¿no? Y tenemos miedo, y es inevitable que esto pase, lo más profundo es entender que nos está proporcionado mediante un lenguaje y un simbolismo una manera diferente de percibir, una manera circular de percibir. Entonces, el ir investigando estos signos por polos nos va entrenando no solo en elaborar arquetipos psicológicos que todos llevamos dentro, sino en empezar a ver más estas complementariedades y menos estos antagonismos. Y también a utilizar los sucesos de nuestra vida y los vínculos de nuestra vida que nos vienen de manera desagradable en contra, que nos hacen sufrir, como información de yo mismo. O sea, nos invita a dejar de luchar contra nosotros mismos, entendiendo que lo que me pasa no está separado de mí. Esto es volver a situar el centro en el centro y no en la periferia. Y esto nos cuesta mucho, porque cuesta mucho que eso que me está amenazando, entender que es parte de mí. Esta semana colgué en el Facebook un post, ¿no? A raíz de otras cosas que leía, que me levanté con esta idea, que decía que, porque vi a gente muy enfadada, gente que ya se empieza a dar cuenta de lo que pasa en el mundo y tiene muchos conflictos con los que no lo ven, ¿no? Porque el miedo les hace creer que tienen que contarlo y a veces se encuentra uno fuera mucha resistencia. Y entonces pensé, claro, estar despierto no es solo empezar a ver la costura de lo que se muestra, como bien nos está facilitando Plutón en estos momentos, ¿no? Que sale lo que estaba oculto. Aún así hay quien no lo ve. Otros queremos verlo. Y uno ya duda de todo, ¿no? Pero bueno, cada uno se va posicionando. Pero además de verle la costura a las cosas, estar despierto más aún profundamente es darme cuenta que sea lo que sea que esté saliendo a la luz, yo vea y me moleste y me dé miedo, no está separado de mí. Y aprender a ver de qué manera eso que veo es una zona negada mía. Esto sería un poco la ley del espejo. Lo que pasa es que en la ley del espejo muchas veces, como lo vemos también de manera lineal y egoica, es como no me puedo quejar porque si el otro, lo que me molesta del otro, yo también lo hago. A veces ni siquiera es eso, a veces no es ni siquiera que ya es un primer paso, ¿no? Que me dé cuenta de que muchas cosas de las que critico también las hago yo. Pero más aún, muchas de las cosas que critico son energías expresadas en su más baja vibración que me constituyen y que me están pidiendo que yo las integre, pero no en esa baja vibración, sino en una más elevada. Porque todas las energías que existen por algo. Entonces, todas las energías zodiacales se pueden dar en un nivel muy bajo, en donde no se tiene en cuenta la unidad, y en un nivel en donde bien colocadas es un paso necesario del camino. Entonces, muchas veces a lo que me está, un ejemplo que se ve muy claro, ¿no? Es, por ejemplo, yo qué sé, hay una energía dentro del zodíaco que es de mucho apego, como podría ser Escorpio, Plutón, y hay otra energía de mucho desapego, como podría ser Urano, Acuario. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, en una misma experiencia de la vida o ligados a su Sol o a su Luna, a planetas muy característicos de los que hacen identidad, esas dos energías a la vez, lo normal es que se sitúe en uno de los dos polos, quizás seguramente el que haya aparecido de pequeño, cuando uno es vulnerable y siente que tiene que ser así para sobrevivir. Entonces el otro lo voy a negar, no me voy a reconocer en ello. Entonces, por ejemplo, si me sitúo en el polo plutoniano y soy una persona que tiene mucha intensidad emocional, puede ser que me encuentre fuera no gente que me corresponda a esa intensidad, sino gente muy desconectada emocionalmente y con muy poca gana de compromiso. Un Urano
que eso no es Urano, pero vamos, un Urano negado, ¿no? Alguien que lleva al extremo una falsa libertad, ¿no? Entonces yo diré, pero es que yo no soy así, yo no soy desapegado, yo no soy poco comprometido. Bueno, es que a lo mejor lo tienes que ser, es que tienes que reconocerte no solo como una persona muy intensa, sino como una persona también muy capaz de dejar entrar lo nuevo, vamos a decir, o de ser más creativo, o de no aferrarte tanto. O sea, hay que ver cómo unimos esos dos polos. A veces lo que me dice el exterior es algo que yo no estoy viviendo. No es que lo tenga que vivir como una persona que se desconecta y no le preocupa a nadie, pero sí como alguien más capaz de renovarse o más capaz de desapegarse o de no situar el afecto muy fijamente en un objeto. Esto es la reflexión de cada uno y el aprendizaje lo que nos va haciendo descubrir qué nos dice el exterior. No hay una receta fija, ¿no?, para hacerlo. La astrología es amplia, es compleja. Normalmente estas charlas lo que tratan es de despertar. Por eso no veo útil hablar en las charlas de temas concretos de astrología. Bueno, eso les serviría a los que estudian astrología, que así aprenden a pensar en astrológico. Así más que nada es, como digo, siempre filosofar, ver cómo algunos patrones, empezar a entender nuestros patrones psíquicos y quizá pues abrirnos el interés en estudiar más profundamente la astrología, porque para entenderla profundamente creo realmente que hay que estudiarla, ¿no? O hacerse una continuidad de terapia conociendo mi propia carta, ¿no? No esto de voy a leerme la carta un día y ya, bueno, eso no sé si vale para mucho. Bueno, la conciencia tiende a elegir un polo, y nosotros estamos haciendo el trabajo en esta circularidad de es esto y esto. En vez de lo, es el y, es ver las dos cosas al tiempo. Como decíamos en la charla anterior, podemos dudar y no dudar al tiempo. Hay una duda razonable que siempre va a existir y que abre el que sigamos evolucionando, y al mismo tiempo, para un instante concreto, puede haber una certeza muy grande. Lo que no va a haber es una certeza para siempre. Va a haber una certeza en este momento, aquí y ahora. Y eso va a coexistir con la duda. Y vamos siempre a estar viviendo en dos niveles diferentes que tenemos que aprender a compaginar poco a poco, con paciencia y sin estresarnos. Bueno, el tercer punto del mandala era este de que hay dos movimientos, ¿no? También aquí lo podemos ver de dos maneras. O es el centro que se despliega y se manifiesta, o es lo manifestado que desaparece en el centro. Esto me hace recordar a la desaparición del universo, ¿no? Obviamente a la conciencia le gusta más ver el lado que se despliega, ¿no? Porque el otro suena más a morir, ¿no? Pero vuelve a ser una polarización, si recordamos el eje Tauro-Escorpio. Es decir, no solo nos vamos a polarizar de lado a lado, sino de dentro a fuera y de fuera a dentro. Bueno. Dicho esto, para familiarizarnos un poquito más con el pensamiento circular, la percepción circular, vamos a entrar un poco más en materia con Cáncer y Capricornio, con este eje vertical que va a tener mucho que ver con lo humano, con el psiquismo, con la forma humana. Antes de Cáncer tenemos 3 signos que tienen más que ver con una sustancia más amorfa, ¿no? Con ese estallido en donde empieza la vida, esa sustancia que asienta, ¿no?, en Tauro y que enfría, y esa combinatoria de Géminis que pone como los elementos para construir algo. A partir de Cáncer, el siguiente signo cardinal que comienza algo, hasta Capricornio, ahí tenemos el despliegue de la civilización, de las generaciones. Va a ser un eje que va a compartir, ambos signos van a compartir el tiempo y la forma. El límite, lo que tiene forma, la forma empieza en Cáncer, tanto la forma del ser humano como su psiquismo. Ahí empieza y culmina esa forma, lleva su máxima expresión en Capricornio, en el culmen, en el medio cielo que se llama. Entonces Cáncer, que está abajo,
que es donde se va a gestar, donde se inicia eso tan vulnerable que va a tener que llegar a la cúspide, va a estar más en relación, pues eso, con la base, se está gestando el individuo que va a formar parte de la sociedad en el seno de una familia. Entonces vamos a tener ahí la casa 4 de la familia, vamos a tener el signo de Cáncer muy en resonancia con lo maternal, con el afecto, con lo que protege, con lo que cierra. Aquí es muy importante registrar que para proteger eso que es tan vulnerable y que va a tener que hacerse fuerte, vamos a tener que momentáneamente protegerlo de muchos elementos que en ese momento van a ser peligrosos para interactuar con esa vulnerabilidad. Un ejemplo, por ejemplo, es como el útero, que es una cuevita, ¿no? Un refugio lunar canceriano, protege al inicio, los primeros 9 meses del inicio de una vida, que digamos que es la máxima vulnerabilidad. Entonces, las características de esta fase tienen que ser pues, de mucha simbiosis, pues eso, afecto, protección, pero esa protección va a dejar fuera una parte de la realidad. Entonces, Cáncer también es un signo en el que podemos meter la palabra exclusión, es una exclusión que se hace para proteger. Todo está bien mientras sea un paso del camino y no absoluticemos. Si todo es protección y todo es exclusión, malo. Si es un paso en el camino en un momento determinado, el zodíaco nos está diciendo esta energía existe, ¿no? Mientras no absolutice, está muy bien. Es necesaria en esta fase. Ese cerrar, ese proteger lo interno y dejar afuera lo externo, también es una imagen de lo que va a ser el psiquismo. ¿Qué es el psiquismo? Es una interioridad. Cáncer es el primer signo que va a tener una interioridad, es el primer ser vivo que va a tener una interioridad. La vida antes de Cáncer no tiene esa interioridad. Es uno con... no tiene psiquismo, no tiene conciencia de sí. También va a tener que ver con las raíces, con la memoria. Con la identidad va a tener que ver todo el eje, pero en el caso de Cáncer es una identidad ligada a la memoria. Es un tiempo pasado el de Cáncer. Es de dónde vengo, cuál es mi tribu, mis ancestros, mi raza, de dónde procedo. Cáncer es lo conocido, puede ser tanto mi familia como mi país, mi barrio, mi casa. Hay muchos niveles, ¿no? De Cáncer. Tiene que ver con tiene que ver eso con lo que recuerdo, con lo yo soy en función de dónde vengo, de cuáles son mis raíces, de cuál es mi base. Y busca protección, es una energía de protección, claro. Por eso decir yo soy Cáncer, nos tiene que tenemos que tener muy claro que eso quiere decir tener el Sol en Cáncer. De los 10 planetas, uno de ellos que es el Sol, está en Cáncer, el signo de Cáncer. Entonces va a querer decir que voy a tener una identificación muy fácil con este signo. Los talentos de los cuales acabo de hablar van a estar muy presentes en mí. Ahora, si yo pongo el centro de mí en ese Sol, que en el fondo está en la periferia, por mucho que el Sol sea muy autoconsciente, no dejaré entrar a más cosas que a Cáncer. O cualquier otro punto de la carta, no tiene por qué ser el Sol, ¿no? Pero bueno, como cuando decimos yo soy Cáncer y estamos hablando del Sol, pues ponemos este ejemplo. La idea es que sea cual sea mi Sol, yo vaya aprendiendo que mi estructura desde el centro, el sí mismo, ¿no? Y no la autoimagen que tengo de mí es algo mucho más amplio. Ahora, igualmente, con un Sol en Cáncer, estos talentos van a ser naturales en mí. Y de alguna manera podría decir que es un talento que yo ofrezco a la sociedad, ¿no? O a la vida. En el otro lado, tenemos a Capricornio, que en un punto puede resultarnos muy antagónico, en el sentido que si Cáncer cuida, es lo blandito, es lo cálido y lo que pone
el afecto, en el otro lado tenemos pues, lo frío, lo austero, el consumo mínimo de energía, ¿no? El logro, el proyecto, lo duro, tenemos lo duro en el otro lado, el límite, la ley. Para cáncer no hay ley que valga, solo está la ley del afecto. Si mi hijo es un asesino en serie, la madre cáncer le va a dar igual, porque lo que cuenta no es la objetividad, es el afecto. Mientras que es un signo muy subjetivo, es agua, es emoción. Mientras que en el otro polo, Capricornio, que es de tierra, ¿qué tenemos? Algo más objetivo. Es la ley, es algo que va a tener que salir al mundo. De hecho, Capricornio viene después de Escorpio, que si os acordáis, era el que tuvo que asumir todo eso que Cáncer dejó fuera en su momento. Porque en el paso Escorpio ya no somos tan vulnerables y tenemos que dejar de luchar con el exterior. Entonces Capricornio tiene que asumir y salir al mundo y salir de esa cuna en donde se gestó en Cáncer y hacer algo por la sociedad. Digamos que la familia de Cáncer en Capricornio es la sociedad. Parecen muy antagónicos, pero vamos viendo que a otro nivel es la misma cosa. Si en Cáncer el arquetipo fácil de ver es la madre, en Capricornio tenemos al padre. Por ejemplo, en la familia un poquito hay esta función, hay algo que es la madre o que hace la función de madre que tiene que estar muy pendiente de algo que es muy vulnerable durante un tiempo, porque solo no puede. Y eso lleva mucha dedicación, lo cual hace que no se pueda ocupar de muchas otras cosas. Entonces, el otro polo de ese eje que crea la vida humana se dedica a generar, a estar muy concentrado en algo para proteger al pack madre-hijo, que es una simbiosis. O sea, el padre o la energía de padre, da igual aquí si es hombre o mujer, sino como energías, tiene que sostener, tiene que autosostener, dar una comodidad, dar una seguridad para que la función madre pueda ser ejercida. Porque si yo estoy protegiendo lo blando, ¿cómo voy a cazar el mamut? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo puedo hacerlo todo? ¿No? Son dos partes. Entonces, Capricornio tiene mucho que ver con la perseverancia, con el logro, con el paso a paso, metódicamente, conseguir algo que está más allá y tiene mucho que ver con esa ley, con esa manera correcta de hacer las cosas. Con la experiencia del pasado, yo me proyecto en el futuro. Si Cáncer hace identidad con la memoria del pasado, Capricornio hace identidad, igualmente con el tiempo, porque es el eje del tiempo, pero de cara al futuro. Es el que prevé lo que puede pasar y el que hace un plan y está precavido de que no le pille el toro. Entonces, para eso se basa igualmente en la experiencia, en lo que está probado que funciona. Aquí podríamos meter también la ciencia, ¿no? Hay un estatus en Capricornio, hay algo que es así para que las cosas salgan bien y para el bien de la sociedad. No es un signo individual, subjetivo, sino que es para la sociedad. Es como si Capricornio fuera un humano que llevara en sí, parece solitario, así como Cáncer se encierra en casa. Fijaros, dos palabras comunes en Cáncer y Capricornio: tiempo y límite. El tiempo en Cáncer es pasado, en Capricornio es futuro. El límite en Cáncer es para hacer casita y proteger lo vulnerable, y el límite en Capricornio es para autosostener, sostener, lo cual le da una cierta soledad, pero que no es una soledad real, porque Capricornio va solo a cumplir con los objetivos sociales. Es como si llevara al mundo sobre sus hombros. Es un solo para la familia, es un solo para la sociedad. No es la soledad de Urano, que es diferente y no tiene nadie, o Acuario, ¿no?, que piense como él. Es una soledad, digamos, dentro de la estructura, es una soledad que tiene que ver con la reconcentración, con ir a lo esencial, con no desperdiciar energía para ser eficaz. Eso es lo capricorniano. Entonces, parecen, o sea,
Cuando estamos más polarizados del todo, una cosa niega a la otra, parecen muy diferentes, ¿no? Uno cree que puede haber madre sin padre o padre sin madre. Pero, por ejemplo, en este ejemplo de padre-madre, de todas las cosas que hemos mencionado, de todos los niveles que pueden representar estos dos signos, ya vemos, es fácil ver también la complementariedad, ¿no? No existe uno sin el otro. Digamos que la complementariedad es un nivel de velocidad en la circulación del eje mayor que el antagonismo. Ah, veo que son complementarios, que se necesitan. Más velocidad aún es ver que no solo son complementarios, sino que en uno está el otro y el otro está en uno, como el yin y el yang, ¿no? Dos partes, pero un puntito de la otra en cada parte. Y un paso más es ver que en realidad son la misma cosa, pero separada en el tiempo, porque en la dualidad las cosas vienen así. Como cuando decía Alejandra Casado, esto es una lupa que le ponemos, ¿no? al cero, y entonces parece separado. El pasado y el futuro es un despliegue de un instante. Entonces, decíamos, los dos ponen un límite. Este límite de los dos también se ve muy claro, como una misma cosa. Una manera de ver cómo son la misma cosa es la casa de Cáncer, ese hogar donde está calentito, que decora, que pone cuadros, donde cocina, donde se come, que es un ambiente muy canceriano, y que es donde está la calefacción, ¿no? Por fuera, esa misma pared donde está el cuadro es un ladrillo rugoso que está sufriendo las inclemencias del tiempo. Es la misma pared, solo que por un lado y por otro. O sea, no hay hogar sin sostén, no hay protección, no hay cueva sin estructura, aunque sea una tienda de campaña. Hay una estructura. También se ve en cómo hacen identidad con respecto al tiempo. Esto es, cada uno irá haciendo sus reflexiones. Si estuviéramos muy del lado de Cáncer, demasiado cancerianos sin ver el otro polo, tenderíamos a ser demasiado subjetivos, como decía, y todo ese afecto y esa capacidad de cuidar quedaría muy reducida a los míos, ¿no? A mí entiendo que es humano y todos lo hacemos así, ¿no? Pero me hace reflexionar sobre esto cuando pasa alguna catástrofe y te escriben: espero que tú y los tuyos estéis bien. Como si los que estuvieran mal, que no fueran yo y los míos, no importaran. Pero es verdad, hasta que no tenemos una relación con alguien, no nos parece real, ¿no? Las cosas. Pero uno de los desafíos que tenemos ahora ante nosotros es poder sentir de manera global y que nos importe, o por lo menos en un principio, aunque sea como idea, ¿no? Pero hay que llegar a sentir, cuando uno realmente está en la unidad, puede sentir el dolor de lo que le pasa a cualquiera. Ese talento de Cáncer, para que no se polarice, tiene que intentar no quedarse solo en lo conocido, solo en lo que me importa, solo en mi familia, ¿no? Esto cuando se estrenó la película No sin mi hija, no sé si la conocéis, bueno, que era un hecho real de una mujer que se casaba con, no sé si era un árabe o de dónde era, bueno, que al final tenía un lío porque se quería fugar de allí con la hija, bueno, un drama, ¿no? Y mi madre decía que, que solo uno se podía casar con alguien del mismo distrito postal. Esto es un chiste que me hacía mucha gracia, que tiene que ver con esto, ¿no? Lo diferente, más allá que en ese caso concreto que habrá en drama y que tendría mucho que ver con ella misma, ¿no? La mujer de la película, lo diferente no entra en el eje Cáncer-Capricornio, porque el eje Cáncer-Capricornio, si está buscando limitar y sostenerse en el tiempo, hay que ver que hay ahí detrás una gran vulnerabilidad. Incluso Capricornio, que parece fuerte, proyecta y se prepara y es perseverante porque tiene miedo, porque es humano, porque es vulnerable, porque el psiquismo no es el yo completo, como decíamos. Si es el eje del psiquismo, fíjate que estamos dando a la médula de la imagen que tengo de mí. Es como la energía del cielo es una, el centro del mandala, y lo que yo soy capaz de asumir psicológicamente según la sustancia evolutiva de la Tierra en este momento, que no es un fallo personal, es otra cosa. O sea, una cosa es la energía de la carta y otra lo que hace mi psicología de ello. Entonces aquí estamos en un eje que está representando un poco esta psicología que ya por definición
no es el todo. También nos están hablando de que hay un momento en el zodiaco para el miedo, hay un miedo lícito y hay un momento para el orden, porque si no hubiera esa estructura de Cáncer y Capricornio, todo sería un caos. Entonces, aunque también haya creatividad y aunque haya también disolución y hay otras cosas, tiene que haber también cierta estructura, cierta previsión, cierta protección, si no estaríamos locos. Hay un momento para esto. Podemos decir que bien vivido es un miedo lícito. Ahora, cristalizadamente, o sea, no solo, o sea, un miedo ya patológico sería o estoy muy en Cáncer o estoy muy en Capricornio. Un miedo más natural sería el de Cáncer, Capricornio unidos, ¿no? Porque es el eje de la humanidad que se siente vulnerable y que necesita esa protección y esa identidad hecha con el tiempo. Pero, y sé que no he hablado de cómo salir del exceso de Cáncer, pero todavía no del exceso de Capricornio, lo dejo pendiente para no perder ahora la idea. Resulta que ahora tenemos, además, a Plutón, el que viene a destruir la materia para liberar la energía, no porque quiera destruir, sino porque considera que esa forma ya está encallecida y caducada. Entonces, ¿cómo se regenera la Tierra? Con la energía de Plutón. Destruye la materia o la forma, libera la energía para que esa energía se recicle en una forma más apta para el momento. Ahora resulta que tenemos a Plutón, esa energía destructora liberadora, en Capricornio desde el año 2008. Al ser un planeta transpersonal, Plutón, hay 3 planetas transpersonales, tiene un movimiento muy lento. Lleva desde el 2008 en Capricornio. Va a estar hasta el 2023, son muchos años. Por eso son movimientos que se notan mucho más que lo de un planeta personal que es más rápido, más veloz. Entonces tiene, bueno, una influencia transitoria de unos días, unas semanas, que tienen más que ver con el día a día. Ahora, cuando un transpersonal está en una posición, nos habla más de épocas, ¿no? de la humanidad, y más si está en Capricornio, porque Capricornio está representando el culmen de nuestra sociedad. Es algo muy visible, muy concreto, muy de forma. O sea, ¿dónde ha ido a caer Plutón? ¿Dónde lleva operando estos años? En Capricornio. O sea, esto está hablando de que todas esas formas, incluso culminadas, ese estado, esa manera de protegerse, ese modelo que cumplíamos como eficaz, ha llegado a un punto en el que necesita una renovación. Y curiosamente también habían estado ahí los nodos, el sur, el que tiene que desaguar en Capricornio. Ahora ya han cambiado, pero hemos estado un año y medio, el último año y medio, cuando empezó un poco la cosa más potente, con ellos ahí, ¿no? Y el norte en Cáncer, como diciéndonos, vete un poco hacia Cáncer. En la balanza, Capricornio tiene que soltar algo que ya no, y Cáncer tiene que coger un poco más de énfasis, pero va a ser un nuevo Cáncer. O sea, Capricornio tiene que soltar algo para que Cáncer también vaya a algo nuevo, pero la balanza está vete hacia Cáncer, ¿no? O estaba. Y entonces nos encierran en casa con ese simbolismo de ponernos en contacto con nuestra interioridad. O sea, ha tenido que ver todo este movimiento, ¿no? Como muchos astrólogos ya han mencionado, con este conectar conmigo mismo, lo más profundo de mi Cáncer, de mi casa 4, de mi base, para preguntarme sí, cuál es la mejor manera de cuidarme, ¿no? ¿Qué necesito y qué estructuras rígidas tienen que caer para poder llegar a esa nueva versión de Cáncer? Y quizá para esa sensación de que mi casa ya no es solo los míos, sino el planeta entero, que por algo estamos teniendo un problema que afecta a la humanidad entera o a la mayoría. O sea, todo esto está pasando, está también hablándonos de que hay un quiebre del psiquismo, un quiebre de la manera de pensar, es decir, está tocando el eje Cáncer Capricornio todo lo que está pasando, ¿no? Como si nuestra manera de pensar, que hasta ahora nos valió o que cumplió con una fase en el mundo, hubiera llegado a un tope. Y esto, claro, está generando unos quiebres
muy intensos porque nosotros estábamos identificados, ese era nuestro yo, porque no teníamos el centro en el centro, sino en la periferia. Entonces, por eso duele. Pero si somos capaces de ver que es evolutivo, podemos rendirnos más fácilmente a este dolor del quiebre, porque Plutón siempre nace algo nuevo de ello. Claro, aquí hay que también desvincularse un poco de la idea del yo y pensar un poco como especie y decir, bueno, no sé qué será de mí, pero esto se tiene que reciclar, ¿no? De alguna manera. A unos les tocará soltar la forma física antes que a otros, pero tarde o temprano seguramente la soltemos todos. Pero, quién sabe, está habiendo un cambio muy profundo, tanto en la manera de pensar como en la manera de construirse el mundo, como la manera de organizar toda la humanidad, la sociedad, el psiquismo personal, la manera de lo que sentimos nuestra casa, lo que sentimos nuestra familia, todo eso, incluso la percepción del tiempo, que es verdad que también nos está pasando, ¿no? Que va a una velocidad que todo el mundo lo comenta, ¿no? Que no es la velocidad a la que iba antes el día. Curioso, ¿no? Y bueno, para terminar, el exceso de Capricornio es ponerse, por el bien de la sociedad, demasiado rígido, demasiado modélico, demasiado desconectado del corazón, ¿no? Pierde de vista el polo Cáncer, por mucho que su papel sea el de la ley, el del sostener, el de la estructura. A mí aquí me encanta recordar Daniel Megua, nuestro Daniel Megua, cuando canaliza mucho a un maestro que se llama el Moria, que a mí me encanta, porque es de estos cañeros que dice las cosas pam, pam, pam y va al fondo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le teme un poco, ¿no? Porque dicen que es muy duro. Creo que me gusta porque me identifico. Entonces, él, en una canalización de Daniel, el propio Mori, hablando por Daniel, decía, sé que muchos me teméis y decís que soy demasiado estricto, pero habéis de saber que la firmeza es la primera de las caras del amor. Y aquí explica muy bien cómo ese poner límites, esa firmeza, ese hacer apto a lo que era vulnerable, a hacerse fuerte, a crecer y a salir y a enfrentarse al mundo, es también amor, ¿no? Y que cualquier extremo es una polarización y no está completo. Cuando la persona es muy vulnerable tiene que haber más de Cáncer, pero cuando la persona no es tan vulnerable y es adulta, tiene que poder asumir también Capricornio. Si no, nos estaríamos engañando. Entonces, para que Capricornio no se pase, simplemente es tener en cuenta que las leyes y la sociedad está formada por individuos y que no pueden ser, o sea, siempre tienen una ley, está, pero al mismo tiempo no perder de vista al humano que hay dentro de una sociedad, que no se convierta en algo tan abstracto que se convierta en demasiado frío, demasiado cruel o demasiado injusto, ¿no? Y curiosamente, ya 5 minutos antes de empezar la charla, me dije, voy a coger un curso de amor, a ver si, porque me falta la frase de un curso de amor, ¿no? Y fijaros que justo en el capítulo que me había quedado la semana pasada, no me dio tiempo a leerlo porque me puse a mirarlo a las 9 menos 10. Entonces me fui al final del capítulo, ese que estaba ahí como para comenzar, que es donde suele resumir el capítulo, y fijaros lo que me encuentro. Es que me encanta. Es el último capítulo, el último párrafo del capítulo que apareció, que es el siguiente al que me leí la semana pasada. Dice, la semana pasada me pasó exactamente lo mismo. La forma y el tiempo, dice así, precisamente la forma y el tiempo van de la mano. Sin embargo, se te ha dicho que el tiempo es una medida del aprendizaje. Pero en este libro se nos está diciendo todo el rato que ya no eres un aprendiz. Se acabó el tiempo del aprendizaje. Estamos en tiempo de revelación y en tiempo de maestría interior. Si ya no eres un aprendiz, ¿para qué necesitas el tiempo? El tiempo ahora se necesita tan solo, habla de una transformación en el tiempo y en la forma también aquí. El tiempo ahora se necesita tan solo para la transformación del yo, para la transformación de la identidad, de la autoimagen, para pasar ese centro al centro y no creer que la periferia es el centro. Para que pase de ser un aprendiz
a un ser que puede aceptar la conciencia compartida de la unidad y comenzar a descubrir lo que esto significa. Porque al final estamos en un contexto, además de todo lo dicho, de que ha empezado la era de Acuario, que habla de esta unidad, ¿no? Y también tenemos a este Urano, otro transpersonal, en Tauro, en la Tierra, en el signo de la Tierra, ¿no? Entonces, vuelvo a leerlo. El tiempo ahora se necesita tan solo para la transformación del yo, para que pase de ser un aprendiz a un ser que puede aceptar la conciencia compartida de la unidad y comenzar a descubrir lo que esto significa. Bueno, lo dejamos aquí porque ya no se puede decir más. Igualmente revisaré este capítulo y quizá merezca una charla para ampliar lo que hemos visto hoy de Cáncer y Capricornio. Muchas gracias y hasta la próxima.